Haribol, Hare Krishna, buenas tardes a todos, reverencias, toda gloria sea para Srila Prabhupada. Mi nombre es Keshava Rama Das y estoy transmitiendo para la página de ISKCON Clases en Vivo, ISKCON Buenos Aires. Estoy transmitiendo desde Mendoza, Argentina. Y bueno, en primer lugar quiero agradecer enormemente a los administradores de la página, especialmente a Chitrak Prabhu, por esta posibilidad de leer el Bhagavad Gita, tal como es de su divina gracia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. En este caso vamos a leer del capítulo número 10, el texto número 15. El capítulo número 10, Vibhuti Yoga, la opulencia al absoluto. Bien, hacemos entonces invocaciones auspiciosas. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bien, leemos entonces el texto en sánscrito. Leemos palabra por palabra, Swayam personalmente. Eva, ciertamente, Atmana por ti, Atmanam tú mismo, Vettha conoces, Tuam tú, Purusha Uttama, o tú, la más grande de las personas, Bhutta Bhavana, o tú, el origen de todo, Bhutta Isha, oh Señor de todo, Deva, Deva, oh Señor de todos los semidioses, Jagatpate, oh Señor del universo. Entonces, el texto dice, Swayam evat manatmanam vettatam purushottama bhutta bhavana bhutesha deva deva jagatpate. Entonces, la traducción dice así. En verdad, solo tú te conoces a ti mismo mediante tu propia potencia interna. Oh persona suprema, origen de todo, Señor de todos los seres, Dios de los dioses, Señor del universo. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai. Al Supremo Señor Krishna lo pueden conocer las personas que están relacionadas con Él a través de la ejecución del servicio devocional, tales como Arjuna y sus seguidores. Las personas de mentalidad atea o demoníaca no pueden entender a Krishna. La especulación mental que lo aparta a uno del Señor Supremo es un pecado grave, y aquel que no conoce a Krishna no debe tratar de comentar el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es la declaración de Krishna, y puesto que es la ciencia de Krishna, se debe entender según procede de Krishna, tal como lo entendió Arjuna. No se debe recibir por intermedio de personas ateas. Como se afirma en el Srimad Bhagavatam 1.1.11, Vadanti tattvavidas tattvam yajnanam advayam brahmeti paramatmeti bhagavan iti shabdyate. A la verdad suprema se la llega a conocer de tres maneras, como el Brahman impersonal, como el Paramatma localizado, y finalmente como la suprema personalidad de Dios. De manera que, en la última etapa de la comprensión de la verdad absoluta, uno llega a la suprema personalidad de Dios. Un hombre común o incluso un hombre liberado que haya llegado a comprender el Brahman impersonal o el Paramatma localizado puede que no entienda la personalidad de Dios. Esa clase de hombres, por consiguiente, puede tratar de entender a la persona suprema con los versos del Bhagavad Gita que están siendo expuestos por esta persona, Krishna. A veces los impersonalistas aceptan a Krishna como Bhagavan o aceptan su autoridad. Sin embargo, muchas personas liberadas no pueden entender a Krishna como Purushottam, la persona suprema. Por lo tanto, Arjuna se refiere a él como Purushottama. No obstante,
puede que aún no se entienda que Krishna es el padre de todas las entidades vivientes. En consecuencia, Arjuna se refiere a él como Bhuta Bhavana. Si uno llega a conocerlo como el padre de todas las entidades vivientes, aún así, puede que no lo conozca como el controlador supremo. Por consiguiente, en consecuencia, Arjuna se refiere a él como Bhuta Bhavana. Y si uno llega a conocerlo como el padre de todas las entidades vivientes, aún así puede que no lo conozca como el controlador supremo. Por consiguiente, a él se lo llama aquí Bhutesha, el supremo controlador de todos. E incluso si uno conoce a Krishna como el controlador supremo de todas las entidades vivientes, aún así puede que no sepa que él es el origen de todos los semidioses. Por lo tanto, a él se lo llama aquí Devadeva, el venerable Dios de todos los semidioses. E incluso, si uno lo conoce como el venerable Dios de todos los semidioses, puede que no sepa que Él es el propietario supremo de todo. Por ende, a Él se lo llama Jagatpati. Así pues, en este verso se establece la verdad acerca de Krishna por medio de la comprensión de Arjuna. Y debemos seguir los pasos de Arjuna para entender a Krishna tal como es Él. Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari. Leemos nuevamente la traducción. En verdad, solo tú te conoces a ti mismo mediante tu propia potencia interna. Oh persona suprema, origen de todo, Señor de todos los seres, Dios de los dioses, Señor del universo. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavad Gita ki jai, Gaur Premanande Hari. Om Agyanati Mirandasya Jananjana Salakaya Chakshurum Militanjana Tasmai Sri Gurave Namaha. Yo nací en la más oscura ignorancia, pero mi maestro espiritual me ha abierto los ojos con la antorcha del conocimiento, por eso le ofrezco mis más humildes y respetuosas reverencias. Mukam karoti vashalam falgum lam gayate girim yat kripata maham bande sigurun dinataranam tapta kanchana gaurangi radhe brindavaneshvari vrishabhanu sute devi pranamami haripriye. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhyayavacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Ajanulambita bujo kanakavadattau sankirtanai kapitarau kamalaya takshav Vishwambaro duyabaro yuga dharma palo bande jagat priyakaro karunavataro. Akshnau phalam tadrisha darshanam hi tanur phalam tadrisha gatra sanga jiva phalam tadrisha kirtanam hi sudurlabha bhagavata hi loki. Este último mantra se glorifica en los devotos de Krishna, diciendo que es muy difícil encontrar un devoto de Krishna. Este viene del Hari Bhakti Sudhotaya, y el anterior se alaba al señor Gaur Nitai se describen sus características como los inauguradores, los padres del movimiento de Sankirtan y lo más misericordioso. Y también ofrecemos respetuosas reverencias ofrezco al maestro espiritual Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Virabahu Prauriti Namine Shri Srivindata Vivira Pada Pankayadavine Prabhupada Novadaya Namah Shri Virabhave. Ofrecemos respetuosas reverencias a la Prabhupada Namaum Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschata Adeshatari. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Paramananda Madhavam Sri Chaitanya Ishvara. Bueno, Hare Krishna, nuevamente muchas gracias Chitrak Prabhu y todos los organizadores, gracias por esta posibilidad. Estamos leyendo el capítulo número 10, la opulencia del absoluto, Vibhuti Yoga, donde Krishna está manifestando todas sus características opulentas. Y luego, después que le dice a Arjuna todo lo que él es, todo no, una parte, ¿no? Pero en forma general, lo va a mostrar en el capítulo siguiente. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos, debido a las Shastras, y debido también a las Shastras, al Guru, al Maestro Espiritual, a los devotos, los sadhus, que nos comentan esta verdad absoluta, y también por
por alguna experiencia personal, de que Krishna es la suprema personalidad de Dios. Entonces, lo que Dios dice, después también lo muestra. Y también nosotros, en nuestra propia experiencia, nos muestra todo el tiempo. Tenemos que tener ojos para verlo, nada más. Esos ojos para verlo significa irse desapegando un poco de la forma de vida materialista. En este texto, especialmente, en este y el texto anterior y textos subsiguientes, Arjuna está explicando que nadie puede conocer a Krishna. Lo llama de distintas formas, como el semidios entre los semidioses, el dueño de todo lo que existe, el señor de todas las entidades vivientes, ¿no? Y lo que está diciendo Arjuna en realidad es que solamente tú puedes conocerte. Tú puedes conocerte y la persona que se ha entregado a ti puede conocerte, ¿no? También esto lo dice el señor Brahma, en la Brahma Samhita, tal vez lo citamos en un rato, pero me estaba acordando algo demasiado interesante, demasiado bueno, es de que este proceso de conciencia de Krishna que estamos siguiendo, muy especialmente el conocimiento que estamos compartiendo y estamos estudiando, se pone en práctica también. Mi maestro espiritual dice que todo lo que se dice en las Shastras, por ejemplo, de lo que es un devoto, que es tolerante, paciente, humilde, como el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu nos explicó en su Shikshastaka, todo eso va a ser puesto a prueba, tiene que ser puesto a prueba, ¿no? Como todo lo que conocemos de ordinario, para ver el valor realmente que tiene que ser puesto a prueba. Entonces, este conocimiento, la característica principal es de que es el sentimiento, ¿no? Porque, como se dice, Arjuna dice, tú te conoce la persona, solamente tú puedes conocer tus glorias, pero se dice en las Shastras, y lo que quería decir en realidad es de que en un sentido es un gran misterio. Muchas veces Prabhupada lo dice, ¿no? Que se va revelando el misterio del conocimiento trascendental y sobre todo de Krishna. Entonces, en un sentido es un misterio que se va revelando. ¿De qué manera? Por la misericordia de Krishna y por la entrega del devoto y por la misericordia de los devotos, del maestro espiritual, en la medida en que uno va entregándose. Hay un mantra del Shvetasvatara Upanishad que lo explica y dice: Yasya debe para bhaktir yata debe tataguro tasyai te katikahyarta prakashante mahatmana. Que para la persona que tiene una fe inquebrantable en el maestro espiritual y en Krishna, la suprema personalidad de Dios, se le revela todo el conocimiento de una manera natural, no de una manera forzada o de una manera artificial, sino natural. ¿Por qué? Porque naturalmente somos almas espirituales y es antinatural este mundo material para el alma. Pero nosotros, como venimos en esta rueda de samsara chakra, de nacer y morir, creemos que esto es lo natural. Entonces, por lo general, como se dice en el capítulo 15 del Bhagavad Gita, este mundo es como un árbol bañano al revés, ¿no? En donde si uno se acerca, hay un árbol que está al lado de un estanque de agua, de un lago o de un cuerpo de agua, uno ve que se ve reflejado con las raíces para arriba y la copa del árbol para abajo. Así es este mundo material. Por lo general es al revés. Nosotros queremos disfrutar de algo que es muerto. No hay nada de vida en este mundo material. Lo que le da vida a todo lo que vemos, la interacción entre los seres, con sus pros y sus contras, ¿no? Tantos problemas que hay en el mundo y tantas cosas lindas también, pero que son pasajeras, ¿no? Eso le da vida al alma espiritual, que es lo que nosotros somos. Entonces, este conocimiento del Bhagavad Gita es muy natural para el alma. Por eso nos da placer. Y en la medida, y este es el punto principal, en que nos podamos ir desapegando de la forma de vida materialista, vamos a tener más sabor por este conocimiento que es natural. Bueno, hay algunas Shastras muy interesantes que se explica de que, porque Arjuna dice, solamente tú te puedes conocer. Pero incluso se dice que es tan misterioso este conocimiento de que el propio Krishna no se conoce a veces, ¿no? O sea, Krishna tiene una potencia inconcebible que es Achintya Shakti. Entonces, por ejemplo, se explica de que Krishna tiene potencias tan grandes que se van expandiendo constantemente en la vida espiritual y muy especialmente en el reino espiritual, en Vaikuntha o en Goloka Vrindavan,
el máximo estadio en donde un devoto anhela llegar. Cualquier placer está en aumento constante. Eso es muy difícil de entenderlo en base a lo que decíamos recién. En este mundo un placer, por máximo, y el placer más grande que podamos percibir en este mundo, tiene un principio y tiene un fin, ¿no? Entonces, después, como tenemos la tendencia a sentir ese placer por lo que estamos diciendo, que el placer natural del reino espiritual se expande constantemente, nosotros queremos sentirlo acá. Y por eso cuando el placer de algo que nos gusta mucho se termina, queremos de vuelta hacer la misma situación para que el placer vuelva. Pero no, ya se vuelve rancio. Por eso en este mundo material hay una ley que se llama ley de la saciedad, en donde no se puede obtener ese placer del mundo espiritual. Bueno, pero volviendo a Krishna, es tan así esto, en las Yastras se explica que es tan así, de que el propio Dios se expande constantemente sus potencias, o sea, su placer divino, su sabor, ¿no? Su disfrute y sus potencias, ¿no? Todas las potencias le dan disfrute a Krishna y a todas las almas, ¿no? Que son sus sirvientes. Entonces, cuando en Krishna se expande sus potencias, él expande su capacidad de entenderse, porque ahí Arjuna está diciendo en el Bhagavad Gita, solamente tú puedes entenderte, ni los semidioses, ni los grandes eruditos te pueden entender, ni los grandes yogis que te están buscando no pueden entenderte, pero tú sí puedes entenderte. Bueno, en las Shastras se dice incluso que él tampoco puede entenderse, porque como sus potencias se expanden constantemente, entonces él expande su capacidad de entenderse, entendimiento cognitiva, y se logra entender porque es Dios, es el supremo y absoluto. Pero cuando logró entenderse, se expandieron de nuevo sus potencias. Y vuelve a expandir su capacidad de conocimiento y se vuelve a entender y se vuelve a expandir. Y así. Obviamente que esto es una situación difícil de entender para nosotros de esta manera, pero a lo que quiero llegar con esto es a mostrar lo que las Yastras dicen de la potencia de Krishna. Y finalmente esas potencias solo son para el disfrute de Krishna y de las almas que entienden que son sus sirvientes, ¿no? Porque de esa forma se acoplan con el placer de Krishna. Así como las gopis, por ejemplo, que están ahí atrás. Ahora el domingo vino la aparición de la máxima de todas las gopis, la consorte eterna de Krishna, que es la persona que se encarga de darle el máximo placer, disfruta al Señor, que es Hladini Shakti, su potencia de placer, y ella nos puede apoderar a nosotros como sus asistentes también, de una forma u otra, ¿verdad? Bien, entonces me recordaba acerca de un pasatiempo muy hermoso cuando estaba leyendo que Arjuna decía, a ver, vamos a leer nuevamente el texto para contar este pasatiempo. Arjuna dice, en verdad, solo tú te conoces a ti mismo mediante tu propia potencia interna, oh persona suprema, origen de todo, Señor de todos los seres, Dios de los dioses y Señor del universo. Solo tú te conoces a ti mismo. Hay un pasatiempo muy hermoso, por lo cual destrona esto que está diciendo Arjuna de una manera trascendental, porque sí se lo puede conocer a Krishna también, ¿no? Obviamente no en su totalidad, recién dijimos que ni Krishna puede conocerse en su totalidad, a pesar de que sí se conoce. Esto me hace acordar otra cosa antes de contar el pasatiempo, y es que una vez le preguntaron a un devoto, no sé dónde ocurrió esto, pero es muy conocido, los devotos lo conocen, que alguien le preguntó a un devoto que estaba dando una clase, una conferencia, si Krishna es todopoderoso, como dice aquí, el Señor del universo, el Señor entre los semidioses, el Señor de todas las entidades vivientes, ¿no? Bhutabhavana, Devadeva, como decía ahí, también el Señor del universo, ¿no? Jagannatha, el Señor del universo. Bueno, Jagat Isha. Le pregunto, si Dios tiene tantas potencias, tan increíble, Él puede crear una piedra tan pesada que Él mismo no la pueda levantar. Y entonces, bueno, la respuesta está en lo que dijimos recién. El devoto dijo, oh, claro, Dios puede crear una piedra tan grande, una roca tan grande que Él mismo no la pueda levantar. Pero ¿sabes qué? Aún así la levanta también. Y eso es Achintya Shakti, potencia inconcebible, que no está a nuestro alcance. Pero, y ahora viene el pasatiempo, en donde sí está a nuestro alcance, pero no de la forma en que nosotros
creemos. Por eso el Señor Prasma dice que es muy difícil de conocer a Krishna solamente estudiando los Vedas, pero es muy fácil conocerlo entregándose a Él. Vedeshu durlabam adurlabam atma bhakta, dice el Señor Prasma, ¿no? Advaita machutam anadim ananta rupam adyam purana purusham navajauvanamcha. Vedeshu durlabam adurlabam atma bhakta govindam adipurushantam mahamam. Vedeshu durlabam, es muy difícil conocer a Krishna solamente estudiando los Vedas, pero se vuelve fácil con devoción. Y es un pasatiempo donde Sri Chaitanya Mahaprabhu estaba, después de tomar sannyas, estaba peregrinando por los lugares sagrados después de una famosísima y muy sabrosa y muy increíble conversación con Srila Ramananda Roy. En el Chaitanya Charitamrita, en el Madhya Lila, en el capítulo 9, hay esta historia muy conocida también por los devotos, en donde el señor Chaitanya viajaba de pueblo en pueblo haciendo Sankirtan, Harinam Sankirtan, y predicando y convirtiendo a todos los ciudadanos de todas las aldeas que tenían relación con él. Incluso impersonalistas, mayavadis, ateos, todos terminaban no solo cantando Hare Krishna, sino en éxtasis. Antes de este pasatiempo me recuerdo uno muy gracioso, de que llegó a un pueblito en donde había muchos budistas, muy dedicados a su estudio de la filosofía budista, impersonalista, y tenían el líder, que era un gran maestro espiritual budista, y entonces tuvieron un debate con Sri Chaitanya Mahaprabhu, como recién decíamos que él iba predicando este mensaje, tuvieron un debate, y lo que ocurrió fue que el señor Chaitanya los derrotó a todos sus argumentos. Pero ellos, como por lo general pasa en este mundo material, es una prueba de lo que es este mundo material. A pesar del poder del señor Chaitanya, que es Dios mismo, es más que Dios mismo, porque Radha y Krishna juntos. Sin embargo, ellos todavía no estaban convencidos y le faltaron al respeto al señor Chaitanya. ¿Por qué? Porque le ofrecieron al día siguiente una comida que estaba contaminada. Prabhupada explica que los devotos comen solamente alimentos que han sido ofrecidos a Krishna con amor y devoción. Y volvemos, y en esto volvemos al punto que decíamos al principio, donde esta filosofía tiene que ver con la relación íntima que tenemos con Krishna, todas las entidades vivientes, pero que ahora estamos acostumbrados a esta otra situación de comer cualquier comida, y eso, aumenta nuestra situación en el mundo material y nos aleja de la situación eterna, de verdadero disfrute. Entonces, por eso que el prasad es tan sabroso para los Vaishnavas, para los devotos. Entonces, Sri Chaitanya Mahaprabhu sabía de esto, que le estaban por ofrecer esa comida, y cuando le trajeron un plato grande de metal con esa comida contaminada, y no era prasad, tenía cosas prohibidas, entonces lo que ocurrió fue que un gran águila, vino de improviso y le sacó con sus garras el plato a la persona que le estaba llevando al señor Chaitanya el plato, subió al aire, a los cielos, y de ahí soltó el plato y le cayó en la cabeza al guru de los impersonalistas, de los budistas. Y entonces, poco más que le partió la cabeza y quedó desmayado. Y los discípulos estaban muy perturbados y tenían mucho miedo, así que entonces le rogaron al señor Chaitanya que por favor ayudara a su maestro. Entonces Sri Chaitanya Mahaprabhu, muy tranquilo, les dijo, simplemente reciten al oído de su maestro espiritual este mantra: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ahí se va a curar. Y así fue como Sri Chaitanya Mahaprabhu los inició a ellos, y ellos después iniciaron a su maestro espiritual. Y volvemos al punto, esto es una situación amorosa. Lo tuvo que hacer de esa manera el señor Chaitanya, y así lo hace con nosotros también Krishna. Cuando ve que estamos interesados, y no podemos, ¿no? Pero por su misericordia sin causa, Krishna hace eso con las entidades vivientes. Entonces, ese es un pasatiempo que se me ocurrió en este viaje, que me estoy recordando, de Sri Chaitanya Mahaprabhu por el sur de la India, cuando tomó sannyas. Entonces, volviendo al espíritu del Bhagavad Gita, Sri Chaitanya Mahaprabhu de pronto vio que en un lugar que había grandes brahmanas, había un devoto brahmana que estaba leyendo el Bhagavad Gita en un lugar apartado y lloraba.
lloraba continuamente. Y los demás devotos que había por ahí, brahmanas, se burlaban de este devoto, se reían. Entonces Chaitanya Mahaprabhu preguntó que por qué se burlaban. Y le dijeron, bueno, porque en realidad está haciendo un show por este devoto, porque él no sabe leer, es analfabeto, entonces no sabe leer. Así que esto es un show. Entonces, bueno, Sri Chaitanya Mahaprabhu se acercó y le preguntó, ¿no?, que por qué estaba haciendo eso. Y él dijo, esto lo hago porque es la instrucción de mi maestro espiritual, que yo lea el Bhagavad Gita. Entonces, ¿pero tú entiendes el Bhagavad Gita?, le preguntaba el señor Chaitanya. La verdad que no. Algunas palabras, más o menos, las pronunciaba mal las palabras. En realidad no, pero tengo mucha fe en lo que mi maestro espiritual me pidió, por eso cumplo los principios que él me dijo. Lo trato de servir como sea, y el servicio que me pidió es que leyera este Bhagavad Gita. Y cuando yo veo en la tapa la hermosa forma de Krishna, y cuando veo que está siendo el auriga de Arjuna, el conductor de la cuadriga de Arjuna, no puedo creer que Krishna, con tanto poder, siendo el Dios Supremo, acá recién leímos que el Bhagavatam dice que Krishna tiene los distintos aspectos, que ya podemos tocarlos un poquito, de Brahman, Paramatma y Bhagavan. O sea, lo que este Brahman analfabeto le estaba diciendo es toda la filosofía del señor Chaitanya en esto, ¿no? Él estaba diciendo esto, Krishna tiene tanto poder, ¿no? Es Brahman, todo lo que existe en el universo. El Brahman es la luz que sale del cuerpo de Krishna. Y esa luz se expande por toda la creación espiritual y toda la creación material, que se dice que es un cuarto de la creación total, ¿no? Entonces, wow, ese es el Brahman nada más, que es, ¿no?, es donde flotan todos los planetas materiales y espirituales. Brahman, la luz del Señor, ¿no? Y también Krishna tiene el aspecto Paramatma, el aspecto localizado, en donde, como se explica en las Shastras, que él no deja la creación a la deriva, sino que se dice que Paramatma es un aspecto temporal del Señor que viene al mundo material para controlarlo, ¿no? Y se pone incluso hasta en el átomo, en donde todo está, los átomos tienen todo lo que conocemos, está formado por átomos y tienen sus partículas que están perfectamente alineadas de acuerdo a las circunstancias de cada planeta, de cada universo, y todo está flotando en ese Brahman impersonal, y todo está controlado así, minuciosamente, de una manera increíble por Paramatma. Una cosa, antes de seguir, que me estoy recordando, una cosa personal que pasó en estos días, fea, pero tiene mucho, hay que siempre se explica que los devotos tienen que tratar de ver con, ¿cómo es que se dice? Shastra Chakshu, ¿no? A través de los ojos de las escrituras, todas las cosas que nos pasan, de una forma u otra podemos verlo así. En el pueblo de mi infancia había un señor que ya es grande, como uno más o menos, un poquito menos, y bueno, era camionero y tuvo un accidente y falleció, murió. Porque el accidente, o sea, esto lo estoy contando por este aspecto de Paramatma, de Krishna, ¿no? Era una autopista, no sé si Córdoba-Rosario, algo así, que era un carril de una mano, después en el medio un cantero gigante y otro carril. Entonces, este camionero venía en un sentido y del otro carril venía otro camión, que no sé qué habrá pasado, que cruzó todo el cantero y por eso lo chocó y lo mató. Entonces, analizándolo desde el punto de vista de la ciencia espiritual, la ciencia espiritual, o sutil, ¿no?, con respecto al karma, ¿cómo es posible que eso ocurra por azar? Entonces, después de la horrible noticia y todo esto, yo me puse a pensar, a ver, un camión, un vehículo, ¿a qué velocidad más o menos viaja? Promedio le ponemos 100 km por hora. Hay camiones que viajan a más velocidad y camiones que viajan a menos velocidad, pero un promedio de 100 km por hora. Entonces, buscando en internet, un vehículo que viaja 100 km por hora por segundo recorre más o menos 28 metros. 28 metros por segundo. En un segundo se desplaza a esa velocidad 28 metros. Bien, ¿cuántos segundos tiene 24 horas? O sea, un día. Y creo que eran 86.400 segundos. Entonces, ¿qué posibilidad? O sea, si el camión que cometió una infracción, no sé por qué habrá sido, lo hacía un segundo antes o un segundo después, no pasaba nada. Bueno, antes tal vez había una colisión, pero mucho menor, porque
daba tiempo a frenar, quizás no frenaba del todo, pero era mucho menor. O le pongamos 2 segundos. Pero ¿qué posibilidad hay de que sea casualmente justo ahí? ¿No? Y por otro lado, ¿cuántos accidentes, no sé, en años y años, que nunca han ocurrido por esto de 1 segundo o 2 o 3 antes o después que pasan las cosas? Entonces, esto es una prueba de que todo está completa y absolutamente controlado por Krishna. ¿Y por qué entonces nosotros, o la entidad viviente, tiene tanto miedo en este mundo material, a pesar de que en este mundo material tiene sus leyes? Y el miedo de los 4 principios para la vida condicionada es lo máximo, lo que más problemas nos genera, ¿no? Temer, aparearse, defenderse, comer y dormir son los 4 principios. Y el temor o el defenderse es lo que más miedo nos genera. Bueno, básicamente por lo que hablábamos recién, por querer disfrutar de este mundo sin poner a Krishna en medio. Como Arjuna lo está diciendo de una manera de acuerdo al Parampara. Tú eres el Dios de los dioses. Tú eres el Señor de todas las entidades vivientes. Eres el Señor del universo. Entonces, de una manera científica, porque esto que nosotros estamos estudiando, transmitiendo, poniendo en práctica, es una ciencia espiritual. Entonces esta ciencia se vuelve muy atractiva porque es la ciencia del alma. Entonces en esta ciencia se explican cosas, y por eso es que Krishna lo dice en este Bhagavad Gita, en el capítulo 15, yo soy el que conoce los Vedas, yo soy el que los recopila, y es a mí a quien hay que conocer, ¿no? Ahí se cierra completamente este círculo de esta ciencia espiritual. Entonces, esto me viene a la mente, ¿no? No terminé el pasatiempo, pero ya lo terminamos. En la introducción del Chaitanya Charitamrita se dice algo muy hermoso. Se dice que el mundo material y la historia que contaba recién del camión y todo eso, tiene que ver con esto que voy a decir, que el mundo material está hecho, está, digamos, creado no por Krishna. Krishna no hace nada personalmente. Él está ahí disfrutando con las gopis o cuidando las vacas, ¿verdad? Como un pastorcito. Entonces, él personalmente no hace nada. Quien lo hace de una manera secundaria, todos conocemos, de acuerdo a las Shastras, es el ser Brahma, que es el semidios máximo, el primer ser creado del universo que crea, valga la redundancia, toda esta manifestación, ¿no? Pero él nace de la flor de loto, de una expansión, de una expansión, de una expansión, y así del señor Balaram. O sea, ni siquiera Krishna. Krishna no tiene nada que hacer. Entonces, digamos, lo que contábamos recién, no es que Krishna se mete en lo que cada entidad viviente hace, sino que él tiene sus agentes, como los semidioses. En este caso, como dijimos, el señor Brahma, y también, por ejemplo, Yamaraj, el semidios encargado de dar la recompensa o el castigo de acuerdo a lo que uno merece, ¿no? Pero en la introducción del Chaitanya Charitamrita se dice eso, que Krishna no hace nada personal. Lo que él sí hace personal es en cuidar a sus devotos, ¿no? Entonces, se dice que hay en la introducción del Chaitanya Charitamrita de que hay 6 factores que uno tiene que seguir para llegar a ser un devoto puro, porque Krishna sí a un devoto puro lo controla personalmente. Eso dice la Shastra, ¿no? Y nosotros, claro, no somos devotos puros, pero se dice en la introducción del Chaitanya Charitamrita que para llegar a ser devoto puro hay que seguir 6 pasos. Y uno de ellos es confiar plenamente en la protección del Señor. Incluso en este mantra que citábamos recién de la Brahma Samhita, Advaitam Achyutam Manadi Mananta Rupa, Advaitam Achyutam. Ahí el ser Brahma nos está diciendo lo mismo, que Krishna es Achyutam, infalible. Entonces, ¿en qué es infalible Krishna? Bueno, en todo, pero en todo lo que él hace, ¿no? Pero ¿qué es lo que el Señor hace? O digamos, para ponerlo desde otro punto de vista, ¿qué es lo que más le gusta hacer a Krishna? Cuidar de sus devotos. Eso es lo que más le gusta hacer. Entonces él es infalible cuidando a sus devotos. Y una vez escuché una clase de Guru Prasad Maharaj en donde él decía de que, teniendo en cuenta esto que decimos de Achyuta, de que incluso es ofensivo
no creer que Krishna nos va a proteger. Y esto nosotros podemos dar un ejemplo de esto desde el punto de vista material. Cuando alguien no se anima a pedirnos algo, supongamos material, y nosotros no sabemos que esa persona tiene esa carencia, pero como es una persona o un familiar, un amigo, cuando nos enteramos por otro lado, decimos, ¿pero por qué? Y nos enojamos con la persona, ¿por qué no me has pedido? ¿Por qué no me pediste tal cosa? No, es que me daba cosa, pero no, tonto, ¿por qué no me pediste? Bueno, lo mismo, eso es el significado de esto, ¿no? Que Krishna se puede enojar con nosotros porque le tenemos que pedir a Él. Ahora, claro, obviamente que uno tiene que saber qué pedir a Krishna, ¿verdad? Hay una escritura muy buena que es el Isopanishad, en donde el Isopanishad es una escritura que es parte de los Vedas, del Yajurveda. Entonces ahí se explica, Prabhupada en uno de los significados, son 18 mantras, en uno de los mantras Prabhupada explica eso, que la gente no sabe qué pedirle a Krishna. ¿Por qué? Porque no conoce a Krishna. ¿Y cómo uno conoce a Krishna? A través del representante de Krishna. Entonces, ¿por qué? Porque a través del Isopanishad entendemos todo esto que dijo Arjuna recién aquí, ¿no? Ahí se explica a través de tantos mantras de que básicamente de que todo lo que existe en el universo material está controlado por una persona, no es una luz, y recién estábamos hablando de los aspectos que estaba diciendo este Brahmana. O sea, no lo estaba diciendo así como lo estoy diciendo yo, pero estaba en realidad lo que le está explicando al señor Chaitanya, de que le está leyendo el Bhagavad Gita, lo que yo estoy diciendo sale de ahí, ¿no? De lo que el Brahmana, de una manera u otra, le quiere decir al señor Chaitanya. Bien, entonces, pero para terminar esta idea, dijimos Brahman, el aspecto de Krishna, Paramatma, y finalmente Bhagavan, que es lo que está diciendo Arjuna aquí en el Bhagavad Gita. Tú eres Bhagavan, eres Jagadisha, el Señor del Universo, eres Devadeva, eres la persona que eres el Señor de los semidioses. Bhuta Bhavan, eres el Señor de todas las entidades vivientes. Entonces, eres una persona. En el Isopanishad se explica de que esa persona suprema, que de esa persona suprema y absoluta salen todos los universos, ¿no? Y de que él es una unidad completa, este Krishna, este Dios Bhagavan, Isha, ¿no? El Señor Supremo, y de que se expanden unidades completas de él. Todos los universos manifiestos son unidades completas. No es uno para tener un hijo, uno lo puede tener uno, no tiene que venir Krishna personalmente, pero él expandió su potencia. Entonces, él queda completo en el remanente, dice el Isopanishad. También se explica en el Isopanishad que él es dueño de todo y que nosotros, para que funcione bien, recién hablábamos de los 4 principios de la vida condicionada, para que funcione correctamente nuestra vida y podamos obtener finalmente la liberación, y más allá también de la liberación, es entender a Krishna como él es, como una persona, uno debe tomar lo que tiene como asignado como su cuota. Y si toma más, ahí viene el problema, ¿verdad? Eso se explica constantemente en esta escritura tan hermosa. Bueno, entonces este Brahmana le está diciendo al señor Chaitanya todo esto. Este señor que es Brahman, Paramatma, Bhagavan, que danza con las gopis, y así que tiene expansiones separadas, Vishnu Tattvas, Jiva Tattvas, expansiones del mismo, todo eso está siendo el sirviente de Arjuna, está conduciendo la cuadriga, y está siendo el sirviente porque Arjuna le dice, Krishna, pon mi cuadriga acá entre medio de estos bandos, de los dos bandos, porque quiero ver contra quién voy a tener que pelear, a quién voy a tener que matar en esta batalla. Y entonces se ponen a conversar. Bueno, entonces este Brahmana, para terminar la historia, le dice al señor Chaitanya, yo no puedo creer esto, de que y entonces por eso lloro. Yo no entiendo mucho, no sé leer, incluso sé algunas palabras, pronuncio otras mal, y no me importa que los demás se rían de mí. Entonces el señor Chaitanya lo abrazó, Dios mismo lo abrazó, porque dice, tú comprendiste el verdadero significado del Bhagavad Gita. Acá Arjuna nos lo está diciendo también en el texto 15, que pasó el Chaturshloka y los 4 textos principales del Bhagavad Gita. Arjuna está diciendo que en realidad tú eres el único que te puedes conocer a ti mismo, como mostrando la grandeza de Krishna. Pero en este pasatiempo que contamos recién, se muestra una grandeza más todavía, porque Krishna es ilimitado.
Entonces sus potencias son ilimitadas. ¿Y cómo se expanden? Como recién dijimos que se expanden en sus devotos. En este caso, su devoto que él estaba siguiendo, recién citamos un mantra, ¿no? ¿Cómo era el mantra? Yatadeve para partir, yatadeve tataguro, taseite tahyarta para kayante mahatmana. Solo aquel que tiene una fe inquebrantable en el maestro espiritual y en la suprema personalidad de Dios, solo a esa persona se le revelan los misterios del conocimiento trascendental de una manera natural. Es lo que estaba pasando con este brahmana que no sabía leer, pero él sí estaba entendiendo. Entonces Prabhupada da muchos comentarios, a pesar de que Prabhupada es un erudito tan creíble, y gracias a él tenemos todo lo que tenemos, conocemos lo que tenemos, porque él además, y es lo que dice este mantra, además del conocimiento que podemos leer o estudiar, está la bendición del maestro espiritual, ¿no? Sin bendiciones no podemos vivir, así como también con las maldiciones, que son lo contrario de las bendiciones, nos puede ir mal. Pero lo principal son las bendiciones positivas del maestro espiritual, de los devotos, de las personas en general. Una persona cuando es buena en el mundo material, como lo que pasa con este brahmana. Una persona buena, aunque no conozca a Krishna, tiene mucho valor, porque solamente va a hacer el bien, ¿no? Y esa persona es merecedora de obtener el conocimiento espiritual de una u otra forma. Por eso se dice que uno tiene que hacer actividades piadosas. Y hay distintos tipos de actividades piadosas. Bahum Mokha Sukriti, Mokshon Mukhi Sukriti, Bhaktin Mukhi Sukriti, ¿no? Actividades piadosas que dan ganancia, bendiciones materiales, otras actividades piadosas que dan liberación y otras que dan bhakti. Eso se explica en las Shastras. Pero si nosotros cultivamos la bondad, vamos a ir cualificándonos para de una u otra manera ir accediendo a este tipo de conocimiento muy avanzado que lo está diciendo Arjuna. Es tan avanzado que Arjuna está diciendo solo tú te puedes conocer. Pero sabemos que hay más todavía que eso, ¿no? Que los devotos sí pueden conocer a Krishna. Me estoy acordando de dos cosas, dos mantras. Uno muy bonito, esto de que de una forma u otra. También el Chaitanya Charitamrita, Kaviraj Goswami, Srila Krishnadas Kaviraj Goswami, el autor del Chaitanya Charitamrita, cita un mantra muy hermoso. Katanjana smrite yasmin sukaran duskaram babet, brishmite viparityam syat, si Chaitanya namamita. Si de una u otra forma alguien se recuerda smrite yasmin, ¿no? Katanjana smrite yasmin, ¿no? Sukaran duskaram babet. Si alguien de una u otra forma, ¿no? No de una manera rígida, porque el propio, o puede ser de una manera rígida también, de acuerdo a nuestra tendencia. Hay devotos que tienen tendencia a estudiar más que otros como este brahmana que no tenía la tendencia porque no sabía, pero sí tenía la devoción para hacer la orden de su maestro espiritual. Entonces, si de una u otra forma uno se recuerda del Señor Chaitanya Mahaprabhu, ¿y qué significa recordar al Señor Chaitanya? Significa llevar una vida espiritual acorde a los principios del Bhakti, ¿no? Establecidos por el Guru Parampara, por los devotos que nos pueden hablar de Krishna, ¿no? Krishna también le aconseja a Arjuna en el Bhagavad Gita que se acerque a una persona, a una autoridad en esto. ¿Quién es una autoridad? También lo dice el Chaitanya Charitamrita, aquel que sepa de Krishna. Pero bueno, para terminar este mantra, aquel que de una forma u otra se recuerda, solamente se recuerda, dice, ¿no? De Chaitanya Mahaprabhu, Sukaran Duskaram Babet. Todo esto que es difícil, ¿no? Todo eso que es difícil se vuelve Sukaram. Se vuelve muy fácil, muy placentero, muy hermoso. Todo lo que es horrible de este mundo material, que por lo general es casi todo, se vuelve muy fácil, muy placentero. Y aquel que no se recuerda del Señor Chaitanya, entonces todo lo que es fácil se vuelve difícil. Como se dice de ordinario, que lo complicamos en este mundo material, ¿no? Ya está todo complicado este mundo material, porque así es la naturaleza. Pero si nosotros nos recordamos al Señor Chaitanya, de una forma u otra, hay tantas maneras, hay 9 procesos del Bhakti. Shalavanam, Kirtanam, Vishnu, Smaran, Pada, Sevana, Archan, Dasyan, Sakyam, Atmanivedana, ¿no? Pero el primero es escuchar, Shravanam. Entonces, si de una forma u otra uno escucha acerca de Krishna, que por lo general escuchar es lo principal, cómo se despierta una persona que está durmiendo, cuando uno la llama. Entonces hay otro texto muy hermoso, el Chaitanya Charitamrita, muy conocido también, que habla de esto, ¿no? Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabonaya Stravanadi Sudachitte Kurte Udaya, ¿no?
Nitya Siddha Krishna Prema. Este amor por Krishna, este amor por Dios, recién hablamos de este Brahmana, el pasatiempo de Sri Chaitanya, que tenía amor por Dios, y hablamos de que Krishna tiene estos tres aspectos, que Prabhupada lo explica en lo que leímos recién, ¿no? Todo eso es la naturaleza de Krishna, la naturaleza espiritual. Todo eso significa finalmente lo que dijimos al principio, amar a Dios, ¿no? Y entregarse a Él, ¿no? Entonces, ese amor por Dios, esa naturaleza trascendental eterna del alma, es Nitya Siddha, es un hecho eterno. El amor por Dios, Nitya Siddha Krishna Prema, Sadhya Kamunaya. El amor por Dios es un hecho eterno que está establecido en el corazón. Y acá viene lo que decíamos, Shravana Adi, y se despierta, Adi es el origen. El origen se despierta por el hecho del acto de escuchar. Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kamunaya. Sadhya Kamunaya significa que no es algo que antes no existía y ahora sí existe porque lo hemos creado o alguien lo ha creado. No, es un hecho eterno, ¿no? Entonces se despierta con el acto de escuchar y va purificando el corazón, ¿no? Y cuando se va purificando el corazón, lo que va pasando es que ya se va eliminando el triple sufrimiento de la existencia material, porque no queremos más continuar haciendo las actividades que nos producían el encarcelamiento en este mundo. Entonces, cuando estamos sufriendo en este mundo, tenemos que saber que hay una solución. Mientras estemos en este mundo y tengamos un cuerpo burdo y sutil, tenemos que ocuparnos de mantener la salud correctamente para entender estos temas. Si lo usamos como lo hemos usado por vida tras vida, para usarlo, para disfrutar solo del cuerpo material, burdo y sutil, vamos a seguir dando vueltas en este ciclo, ¿no? Entonces, la persona que nos enseña esto, los devotos, el maestro espiritual, es la persona más magnánima que pueda existir, ¿no? Tenemos que dar pleno respeto, incluso se dice en las Shastras, de las 10 ofensas que uno debe evitar en el canto del Mahamantra Hare Krishna, que es la máxima meta de un devoto, cantar Hare Krishna de manera correcta, porque es asociarse directamente con todo lo que estábamos hablando recién, ¿no? De una manera muy directa con Dios. Entonces, la primera ofensa es blasfemar, criticar tener animadversión para esas personas que están tratando de explicarnos esto, ¿no? Obviamente que siempre va a haber defectos, lo dice la Bhagavad Gita en el capítulo 18, ¿no? Que así como el fuego, que es lo más puro que hay, a veces es cubierto por el humo. Entonces, cuando una entidad viviente hace en su servicio devocional alguna situación, cuando una persona actúa en el servicio devocional, siempre va a haber una imperfección, ¿no? Bueno, entonces, para ir terminando, si quieren alguien hacer una pregunta, si no la pueden dejar escrita, luego la contestaremos también. Me estaba recordando eso, de que Krishna se vuelve el devoto de su devoto y Krishna no puede vivir sin sus devotos. Krishna lo dice también en el Bhagavad Gita, por ejemplo, este Dios supremo del cual recién decíamos, de que es totalmente, lo dicen también en el Vedanta Sutra, en el primer texto del primer canto, el primer capítulo del Srimad Bhagavatam, ¿no? Que él es totalmente independiente. Swarat, Janma Dhyase Yatonoyat Itadatas Chartesho Vidya Swarat. Él es completamente independiente. Sin embargo, él naturalmente, por esta situación espiritual que decíamos recién, que somos almas espirituales, él siente mucha atracción por sus devotos, porque un devoto significa servicio devocional. Y el servicio devocional es tan atractivo que atrae al propio Dios. Por eso él viene como así Chaitanya Mahaprabhu, para ver qué siente un devoto. Entonces, hay un mantra muy hermoso. Pero entonces en el propio Bhagavad Gita Krishna dice, Samoham Sarvabhuteshuna Medvesprastina Priyahan, en donde él dice, yo no soy por mi naturaleza independiente, no soy parcial con nadie. Pero todo aquel que me preste un servicio devocional con amor, él es un amigo para mí, yo soy un amigo para él. Yo no lo pierdo de vista, ni él me pierde de vista nunca. Él no puede, Krishna no puede, nosotros podemos perderlo de vista en algún momento, ¿no? Porque no somos personas perfectas, como decíamos recién, estamos sujetos a las condiciones de este mundo material. Pero cuando el devoto está muy avanzado, no lo puede perder ni por un segundo a Krishna en su corazón, sacar de su corazón, ¿no? Entonces lo que quiero decir es que, ¿qué decir de Krishna, de Dios? Que su naturaleza es de ser Dios, ¿no? Recién leímos cómo Arjuna lo estaba cualificando a Krishna, ¿no? Bueno, entonces este mantra que voy a citar, a ver si me acuerdo, es del Hari Bhakti Sudhodaya, muy citado por Prabhupada.
¿no? En el Bhagavatam, por ejemplo. Es un mantra en donde Krishna le habla a Narada Muni. Naham basami vaikunte yoginam haridayeshuva yatra gayanti matbhakta tattatistami Narada. Mi querido Narada, tú sabes que yo no vivo en Vaikunta, que mi residencia no está en Vaikunta, en el cielo espiritual. Y también tú sabes que yo no resido en el corazón de los yogis. Cuando sabemos que Cristo está en Vaikunta, si recién dijimos que el Brahman impersonal se expande y ahí están todos los planetas espirituales y toda la morada que se expande del propio Krishna a través del Señor Balarama, todos los enseres del propio Dios, es Vaikunta. Él no está acá en el mundo material, está en Vaikunta. Todo esto es una potencia, una expansión de Él, ¿no? Y nosotros somos energía marginal, que somos expansiones Jiva Tattva separadas de Él, que estamos como presos en este mundo material, se dice en el Bhagavad Gita, Yantra Rudrani Maya, ¿no? Este cuerpo es como una máquina hecha de la naturaleza material. Y nosotros somos el alma, que somos el conductor, que estamos como presos, flotando en 5 aires, se dice en el Bhagavad Gita, ¿no? Que nos dan apego a este mundo y nos hacen creer que somos lo que somos y tenemos que transmigrar vida tras vida. Bueno, Krishna dice, yo no estoy en ese mundo espiritual. Y después sabemos que los yogis saben controlar esos tipos de aires que flotan, estamos flotando en esos aires, entonces ellos controlan el aire que sube a través del proceso respiratorio, con el aire que baja, lo paran, por eso pueden vivir tantos años. Prabhupada explicaba de que sí, que viven muchísimos años. ¿Para qué? Para perfeccionar el arte de encontrar a Krishna que vive en el corazón, como Paramata, sabemos, por el Shvetasvatara Upanishad, por el Mundaka Upanishad, este ejemplo que se da en el Bhagavad Gita, del pájaro, los 2 pájaros en un árbol, uno que es el pájaro que come de los frutos del árbol, y otro el pájaro que es testigo, o sea, Paramatma. Entonces, ¿cómo es que no vive en el corazón de los yogis? Porque los yogis perfeccionan este arte del yoga para encontrarse con Paramatma en el corazón. Sin embargo, Krishna está diciéndole a Narada Muni, yo no vivo ahí en ese corazón de los yogis que me buscan, ni tampoco vivo en Vaikunta, donde está todo el universo espiritual y los grandes devotos, ¿no? Entonces Narada Muni, cuando entiende de que es un juego que está haciendo, ¿no? Narada Muni es el máximo de los sabios entre los semidioses, pero Krishna es el Deva Deva, o sea, es el dios de Narada Muni, de los dioses, ¿no? Como se dice ahí. Bueno, entonces Krishna, con toda su opulencia, cede ante los pies del loto de sus devotos y le dice, Yantra Yanti Madbhakto Tatatistami Narada. Mi residencia, querido Narada Muni, es ahí en donde mis devotos puros cantan mis glorias, ¿no? Ahí estoy yo. Y Jesucristo decía lo mismo, ¿no? Cuando 2 o más personas se reúnan en mi nombre, yo estaré ahí. Entonces uno tiene que dedicarse solamente a glorificar al Señor en todas sus formas, no solamente en su canto, que es la forma más directa, pero en estudiar las Shastras. Krishna lo dice en el Bhagavad Gita también, al final, le dice a Arjuna, aquellos que estudian esta sagrada escritura nuestra me están adorando con la inteligencia. Entonces hay muchas maneras que nosotros podamos adorar a Krishna, ¿no? Y ahí Krishna se hace presente, cantando, recordando al Señor de una forma u otra. Recién decíamos, analizando esto del camionero y todo lo que pasa. Bueno, eso también es hablar acerca de Krishna. Por eso, Srila Rupa Goswami, para terminar, él nos dice que tenemos como seres encarnados para poder tener ese contacto con Krishna permanente. Y finalmente, cuando la persona tiene, o sea, el propósito de este contacto con Krishna permanente es que uno no quiere liberarse, ¿no? O sea, uno se libera porque Krishna así lo dispone, pero un devoto que está muy avanzado solamente quiere hacer lo que está diciendo Rupa Goswami, que es pensar siempre en Krishna y no olvidarse nunca de Krishna, ¿no? Entonces, de una forma u otra, como dijimos que citamos recién el Chaitanya Charitamrita de Kaviraj Goswami, de una forma u otra hay que recordarse de Krishna, del Señor Chaitanya. De una forma u otra es 24 horas. Cuando se explica de que un devoto tiene que estar 24 horas, no es que tiene que ser muy pensativo, es que naturalmente se vuelve para el devoto natural. Un devoto que, por eso mi maestro espiritual decía que los devotos, cuando se les cambia el nombre, o ponen cuadros de Krishna, por todos lados hay deidades, o ponen canciones de Krishna, eso es porque el devoto quiere recordarlo siempre, ¿no? Y a veces al principio hay esa enfermedad que se llama ictericia, en donde Prabhupada da este ejemplo, ¿no? Uno no puede sentir el sabor
del azúcar cande, el azúcar más dulce que hay, porque tiene una enfermedad que es ictericia. Es un ejemplo que se da para mostrarnos de que al principio nosotros por ahí no sentimos el sabor por la vida espiritual. Lo mismo lo dice el Bhagavad Gita en esta ciencia espiritual. Pero después, por practicarlo, que sería como en este caso el ejemplo del azúcar, que para poder empezar a sentir el sabor hay que comer y comer y comer azúcar. Bueno, no es recomendable para no engordar desde un punto de vista material, pero en el ejemplo sí. Entonces acá, por ahí no sentimos, en la vida espiritual no sentimos el sabor de los pasatiempos de Krishna o el sabor del Mahamantra, a pesar de que el propio Dios, pero sí Chaitanya Mahaprabhu dejó su poder cuando nos mostró el Shikshastaka, cuando compuso estas 8 oraciones. Y él dijo que tú investiste, Krishna, en tus nombres, todas tus potencias, y no hay reglas estrictas ni difíciles para cantar. Significa que alguna regla hay, ¿no? Pero no son difíciles ni estrictas, ¿no? Entonces, si estudiamos el Shikshastaka, hay reglas que parecen difíciles, ¿no? Como más tolerante que un árbol le parece difícil. Pero el Señor Chaitanya está diciendo que en realidad, bueno, el humor que tenemos que tener es ese. Pero finalmente uno le da a Krishna lo que puede y Krishna lo acepta porque es lo máximo, ¿no? Es la misericordia, es la persona más misericordiosa de todos. Así que bueno, dejamos acá, no hay ningún comentario. Muchas gracias por escuchar, lo que escuchen ahora, si escucharon después. Cecilia Silveira, Hare Krishna, muchas gracias por estar. Y bueno, dejamos acá. Nuevamente, gracias por la posibilidad. Y bueno, Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai, Srimad Bhagavad Gita Ki Jai, ISKCON Buenos Aires, clases en vivo, Jai. Gaur Premanande, Hare Krishna.